Estuvimos hablando sobre cómo tenemos que ser a la imagen de Dios, ¿sí? A su imagen era el nombre de la serie. Y hoy vamos a profundizar un poquito más sobre ese tema, ¿sí? Queriendo Dios llevarnos a reflexionar sobre la vida de algunos personajes bíblicos y cómo también ellos nos hablan a nosotros en la actualidad, para poder sanar un montón de cosas que quizás venís arrastrando, pensando, que son equivocadas, que son distorsionadas, y cuánto necesitamos, como dice el versículo, ¿sí?, de 2 de Corintios, exponernos a su gloria, ¿sí? Porque cuando somos transformados de gloria en gloria, dice que nuestras vidas se ven reflejadas como en un espejo y vamos reflejando la imagen de Jesús. Y esa es la imagen a la que vos y yo tenemos que lograr llegar, y solo lo podemos hacer cuando venimos a su presencia, porque el Espíritu Santo ahí empieza a trabajar y a hacernos cada día más parecidos a Jesús, ¿sí? Si podés, vamos todos juntos a Hechos capítulo 7. Si no trajiste tu Biblia, seguramente van a proyectar ahí, y si no, en tu aplicación del celular. Voy a estar leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. La historia de Moisés. Vos decís, ¿cómo Moisés? ¿Sí? Hechos, el diácono Esteban, ¿sí? Un hombre lleno de Dios, antes de ser muerto, apedreado, dio todo un discurso delante de autoridades y de todos los que le estaban escuchando. Uno de ellos era Pablo, el apóstol Pablo, que estaba ahí, esperando también él darle una piedrada y esperando recibir después, sí, la túnica que tenía Esteban, pero él en ese momento no se fijó en toda la persecución, sino que se puso a predicar y a retomar toda la historia bíblica, así, todo lo que venimos siempre aprendiendo del pueblo de Israel. Y en este momento vamos a centrarnos en la vida de Moisés. Sí, Moisés, un hombre que Dios lo usó tremendamente, pero al principio tiene unos detalles en su historia que quizás vos hoy te sientas reflejado, identificado, ¿sí? Vamos al versículo 17, Hechos 17, del versículo 17 al 22 primeramente, ¿sí? Ahí dice: a medida que se acercaba el tiempo en que Dios cumpliría su promesa a Abraham, el número de nuestro pueblo en Egipto, decía Esteban, aumentó considerablemente. Pero luego ascendió un nuevo rey al trono de Egipto, quien no sabía nada de José. Este rey explotó a nuestro pueblo y lo oprimió, y forzó a los padres a que abandonaran a sus recién nacidos para que murieran. En esos días nació Moisés. Me encanta porque empieza primero diciendo: ya se acercaba el tiempo que se cumpla la promesa. Era como la expectativa de qué iba a pasar, ya lo que Dios había prometido ya estaba cerca a cumplirse, ¿sí? Para vos y yo decís, seguro, bueno, mañana, no. Cuando lo contó ahí, fueron 80 años antes de que suceda ese tiempo de la promesa, pero para los tiempos de Dios, que son tan distintos a los nuestros, la percepción, ¿sí? Ahí estaba Esteban diciéndonos: se acercaba el tiempo en que Dios cumpla su promesa, y en esos días en donde estaba el pueblo oprimido, donde el faraón forzó a los padres a que abandonaran a sus recién nacidos, en ese día nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron en casa durante 3 meses. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. A Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabra como en acciones. Seguramente viste películas, series, cuentos, historias, escuchaste mucho sobre Moisés y hoy viene a tu memoria esas imágenes, ¿no? Yo le decía: Señor, quizás si hay algún preconcepto o algún concepto que yo aprendí diferente de lo que es en la palabra, mostrame ahora cuando voy leyendo, ¿sí? Cuando voy escudriñando de a poquito. Dice: Moisés nace en Egipto, era descendiente de una tribu importante, la tribu de Leví, eran sacerdotes, músicos, ¿sí? Todos los que servían después en el tabernáculo. Es el menor de 3 hermanos. ¿Se acuerdan de su hermano más grande, Aarón, de su hermana María? Y él era el más pequeño.
Su llegada se da en un momento muy especial en Egipto, porque como leíamos, ¿sí?, el faraón quiere frenar el crecimiento de los hebreos, se multiplicaban, las mujeres tenían muchos hijos, entonces él ve que el pueblo de Dios, ¿sí?, los hebreos se multiplicaban, crecían, le apabulla eso y ordena que maten las parteras. Cuando el bebé nacía, era varón, lo tenían que matar. Como no pudo hacerlo de esta manera, dice, los padres de Moisés, ocultaron a él por 3 meses. Vieron que Dios le había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Pero como no se logró el objetivo del faraón, ya después de que, como no le podían matar las parteras, porque se acuerdan que dijeron, son muy rápidas cuando tienen sus bebés, no podemos llegar, él da otra orden. Bueno, como no los matan, tiren todos los bebés al río, ¿sí?, al río Nilo, para que obviamente se ahoguen y se mueran solos, ¿no? Qué fuerte el contexto. Vos ponete, ¿sí?, en el papel de la mamá, del papá de Moisés, esos 3 meses ocultándolo para que nadie supiera que era un hijo varón, para que nadie se enterara, y ahora, no contento con eso, el faraón no solamente dice, no, esto no, sino ahora tenés que tirarlo en el río. Entonces, la mamá de faraón ahí, la mamá de Moisés, hace esa canastita, que gracias a esa famosa canastita, hoy todos los Moisés que conocemos de bebé, ¿sí?, donde se ocultó a su bebé, lo puso y lo lleva al río para que no se muriera ahogado, sino para que tuviera otro destino. Moisés, encontrado por la hija del faraón, se convierte en un hijo adoptivo y pasa a pertenecer a la familia real. Cuando estaba leyendo yo decía, todos lo conocemos por Moisés, pero su papá y mamá no lo llamaron así. ¿Cuál habrá sido el nombre de Moisés? ¿Vos te pusiste a pensar? ¿Nació y 3 meses? No le decían bebé, NN. Habrán llamado con un nombre hebreo, ¿sí?, que ellos querían tener para su hijo, ¿no?, como lo pusieron a Aarón y como le pusieron a María. Pero todos después le conocimos con ese nombre de Moisés, que también tiene un significado poderoso. Pero me llamaba la atención esto, y después dice, Moisés siguió, ¿no?, después que fue a la casa real, fue enseñado en toda la sabiduría, era poderoso en palabras, en oratorias, le formaron las mejores escuelas, porque era el nieto del faraón, era una persona importante en una cultura muy significativa. Y ahí vemos a Moisés súper posicionado, ¿sí?, poderoso, fuerte, crecido, con mucha sabiduría, sí, conocimiento y con todos los placeres que podía tener siendo el hijo del rey, ¿sí?, del faraón. Y en esa etapa madura de su vida, en Hebreos nos da un detalle, Hebreos 11:24, dice, por la fe Moisés, ya siendo adulto, rechazó los honores de ser llamado nieto del faraón y elige, sí, identificarse con los hebreos, con su pueblo. Seguimos en el relato en Hechos 7, ¿sí? Acompáñame el versículo 23. Esteban nos vuelve a dar detalles de esta historia y nos dice, cierto día, ¿sí?, cuando Moisés tenía 40 años, ya pasaron 40 años en donde él estuvo formado en Egipto, Moisés decide visitar a sus parientes. Este es el momento en donde él rechaza ser, ¿sí?, el nieto del faraón y quiere identificarse con su pueblo. Vio que un egipcio maltrataba a un israelita, entonces Moisés salió en defensa del hombre, mató al egipcio para vengarlo. Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. Al día siguiente los visitó de nuevo y vio que 2 hombres de Israel estaban peleando. Trató de ser pacificador y les dijo, señores, ustedes son hermanos, ¿por qué se están peleando? Pero el hombre que era culpable empujó a Moisés y le dijo, ¿quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Cuando Moisés oyó eso, huyó del país y vivió como extranjero en la tierra de Madián. Allí nacieron sus 2 hijos. Nos detenemos un ratito más y reflexionamos sobre esta historia y vemos que
En este mes del niño hablábamos, ¿no?, de cómo es importante que en los primeros años de vida, en la primera etapa de nuestra infancia, se va formando en nosotros la identidad, ¿sí? Todas las experiencias que tenemos desde chiquito hasta que vamos creciendo van marcando, ¿sí?, y nos van definiendo. Y nosotros tenemos ahí nuestra creencia de lo que valemos y de lo que somos. Para Moisés fue todo contrario, ¿sí? Cuando nace, la sociedad lo rechaza porque era varón, porque era hebreo. Después crece, y la Biblia no dice este detalle, pero imagínate vos, después de haber crecido, la mamá le tiene que volver a llevar para que le adopte la princesa de Faraón. O sea que él siente ese rechazo de que no va a estar más con su familia. No va a estar más con su papá, con su mamá, con sus hermanos. Va a tener que vivir en otra, adaptarse a otra nueva vida, ¿sí?, a una nueva familia. Otra vez el rechazo. Crece, decide al fin irse con su pueblo, llega para defender ahí a uno que veía que estaba siendo oprimido, y este hebreo de su propio pueblo le dice: ¿y vos quién sos? ¿Qué te crees? Otra vez rechazado, ¿sí? Otra vez esa espina y ese dolor diciendo: sí, ya me voy a sentir uno más, ¿sí?, de mi familia, voy a poder estar acá, disfrutar, y cuando quiera hacer las cosas, porque sabía que Dios le había llamado para libertar a su pueblo, pero va sin Dios, se manda a él impulsivo ahí, que justiciero, queriendo defender, y recibe esa frase que, si vos ves en el versículo, dice así: ¿quién te puso por gobernante y juez? Y yo resalto porque dice: cuando Moisés oyó eso, huyó del país. Otra vez, afectando su imagen, afectando el propósito de Dios, afectando su identidad. Pasaron 40 años donde Moisés vivió lejos de todo lo que él había conocido, en un lugar, de nuevo todo, otra vez a comenzar de cero en Madián, ¿sí?, en un lugar que era apartado, era solitario, era desierto, rearmando su vida, volviendo a empezar, resignando ser el libertador de Israel, como nos tenían en la pandemia, ¿sí?, adaptándonos, ¿sí?, él se estaba adaptando a su nueva realidad. Pero en ese tiempo fue necesario el silencio y la soledad para que él pudiera escuchar justamente la voz de Dios y el llamado. Y ahí vemos, acompáñame otra vez al versículo 30 de Hechos 7, que dice: después de 40 años, otra vez 40 años, otra vez un ciclo, otra vez un tiempo en donde ahora, en el desierto que está cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció a Moisés en la llama de una zarza ardiente. Moisés quedó asombrado al verla, y cuando se estaba acercando para ver mejor, la voz del Señor le dijo: yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés tembló aterrorizado y no se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dijo: quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he escuchado sus gemidos y he descendido para rescatarlos. Ahora ve, porque te envío de regreso a Egipto. Y sabemos, en Esteban no lo cuenta, pero en Éxodo sí nos relata su historia y nos dice que la contestación de Moisés en ese momento no fue: sí, Señor, cierto, acá estoy, ahí voy, ahora sí, venís conmigo, vamos juntos. No, Moisés dice que protestó: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Y ahí vemos un desencadenante, ¿no? La herida del rechazo, del sentirte así, como que no valés, como que no servís, ¿para qué vivís? Que quizás también a vos te pasó en diferentes circunstancias, hacen tergiversar y hacen distorsionar la imagen que Dios tiene de nosotros. Y lo que Dios quiere que nosotros hagamos en esta tierra, ¿sí? Ante el miedo a ser rechazado nuevamente, Moisés protesta, ¿sí? Seguramente se recordó de esa frase y de lo que le hizo sentir, que no era nadie.
Y en ese momento él no tuvo argumentos para defenderse ni quien lo hiciera, porque eso es lo que provoca el rechazo, ¿no? Nos sentimos tan descolocados, tan solos, como diciendo, ¿quién me defiende? Él no tenía argumentos en ese momento, no podía decir nada y se sentía muy dolido y lastimado. Y la respuesta para sanar la herida del rechazo, esta es la clave que te quiero dejar, es entender quién está con vos. Dios le contestó al quién soy yo estaré contigo, ¿sí? Quizás en el español no se entienda tanto, pero en el inglés, si los que estudiaron inglés o los chicos, los adolescentes, el verbo to be, ¿sí? Es ser o estar. Las dos cosas significan el mismo verbo. Y la prédica es justamente esto, la esencia. Vos sos porque Dios está. Vos sos cuando Dios está. Y Moisés no tenía esa identidad firme, no tenía seguridad, estaba recontra lastimado por el rechazo, pero en ese momento que él despotrica delante de Dios, Dios le dice, no le responde la pregunta como nosotros pensamos, porque si Moisés le decía, ¿y quién soy yo? Y bueno, vos sos mi hijo, él le dice, yo estoy contigo, yo voy a estar contigo. En esa orden que le da para hacer, para cumplir, Dios le garantiza que va a estar. Hay alguien que promete acompañarte a vos y a mí, defenderte y también ir delante tuyo. El rechazo te hace creer que estás solo, que no valés ni le importás a nadie, pero cuando entendés quién te acompaña, esa mentira se desvanece ante la presencia del gran yo soy. Hechos 7:35, quiero que lo remarques, porque me encanta este versículo, cómo la historia se da vuelta. Y dice, así que Dios envió de vuelta al mismo hombre que su pueblo había rechazado anteriormente cuando le preguntaron, ¿quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Mediante el ángel que se le apareció en la zarza ardiente, Dios envió a Moisés para que fuera gobernante y salvador. La misma pregunta que lastimó su corazón era la misma afirmación después que Dios le daba para que él volviera a Egipto, para que libertara, porque él iba a ser gobernante y juez de toda una nación de Israel. Es tiempo de que hoy vos te fijes si hay heridas de rechazo, sentimientos de que te provocaron esas palabras, esa afirmación que te creíste, ese momento en el que dijiste, no hubo nadie para defenderme, no sé qué argumento dar en este momento, me siento lastimado y siento que no valgo, ¿sí? Ahí está Dios afirmándote, diciéndote, no es lo que vos sos capaz de hacer, sino es que yo estoy con vos, ¿sí? Esta historia también podemos ver en Gedeón, otro personaje bíblico que también es atrapante la historia, y vamos a Jueces 6, ahí nos cuenta un poquito qué estaba pasando en Israel. Ya habían sido libres de Egipto, ¿sí? Del faraón, llegaron a su tierra, conquistaron, la habitaron, empezaron a conquistar todos los lugares que Dios le había prometido con Josué, pero empezaron también a serle infieles a Dios y a no obedecer ni hacer caso a su palabra. Y a raíz de esto, Israel por 7 años estuvo empobrecido, atacado, saqueado por el pueblo madianita, ¿sí? Ahí dice, Jueces 6, versículo 12, si me acompañás a leer ahí, dice, el ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Otra vez vemos un personaje que cuestiona lo que Dios le manda hacer, ¿sí? Y cuestiona desde el lado de la queja, ¿sí? ¿Cómo puede ser?
me está pasando esto, no veo solución, tantas historias escucho, tantos testimonios, sos vos acá diciendo, quiero ser yo el que pase la próxima vez, pero a mí me va cada vez peor, no sé qué me está pasando, y escucho y veo y leo de un montón de milagros, de señales, pero en mi vida no pasa igual. Mientras el ángel del Señor le aseguraba que Dios estaba a su lado, Gedeón sentía que Dios había abandonado a su vida por todas las circunstancias que vivía, ¿sí? Pero no se olvidó lo que nos decía al principio, ¿no? Que todo esto era una consecuencia de haberse olvidado de Dios, de haber seguido la idolatría. El pecado nos hace sentir que Dios está lejos de nosotros. Capaz que vos hoy sentís o no sentís directamente a Dios y decís, ¿qué me está pasando? Es tiempo de evaluarnos, de ver qué es lo que hay en mi corazón, de ver si desplacé a Dios del centro y puse otra prioridad en mi vida. Eso es idolatría, cuando dejamos a Dios de lado y otra persona, otra actividad o hasta vos mismo pasás a ser el centro de todo y empezás a adorar eso, a idolatrar eso, y para Dios es visto como pecado. Dice, si te acordás, Jesús cuando está en la cruz clama y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es ese sentir porque Él cargaba el pecado de todos nosotros, y quizás hoy vos estás así, sintiéndote lejos de Dios o que Dios está lejos tuyo, cuando vemos acá que todo lo contrario, porque cerca de Gedeón estaba Dios. Nuestra falta de arrepentimiento muchas veces la camuflamos con un escudo de victimización, ¿sí? Pero esto nos vuelve solamente rebeldes y volvemos a pecar. Hechos 3, versículo 19 nos dice, ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, para que sus pecados sean borrados. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús. A veces nos sentimos recontra aplastados, saqueados, así como Israel con los madianitas. Nos escondemos, nos tratamos de proteger lo poco que tenemos. Sentimos que todos nos sentimos asediados, atados, turbados, acongojados, con quejas continuas. Y es momento, como dice Hechos, de reflexionar. Y de la presencia del Señor viene tiempo de refrigerio, pero primero tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber un reconocer nuestros errores y nuestros pecados. Cuando surgen los problemas, el primer lugar donde debemos mirar es dentro de nosotros, ¿sí? Y ver qué está pasando y qué tengo que cambiar. Jueces sigue diciendo, sí, la historia en el versículo 14. Entonces el Señor ya no es el ángel, sino es el Señor, una figura del mismo Jesús ahí parado delante de Gedeón y le dice, ve con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el menor de importancia en mi familia. El Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Otra vez, vemos a un hombre que ante el mandato de Dios y la afirmación de que él estaba, igual se queja, igual dice que Dios no está, que no lo siente, y ahora también empieza a compararse y a llenarse de complejos, ¿sí? Quizás sos vos hoy también diciendo, yo soy el más chico, soy el menos importante, la verdad que mi historia no es tan relevante, o soy el menor de mi familia. Y eso es la estrategia del enemigo, hacerte sentir de que sos menos, de que no valés, y que empieces a compararte con todo lo que tenés a tu alrededor, no solo en tu familia, en tu casa, en la iglesia,
y si no es en la iglesia, con la otra iglesia, y si no es con otros amigos, si no es con otras familias, comparándote económicamente, físicamente. Estamos en una sociedad que alaba y idolatra el cuerpo, ¿sí? Las adquisiciones, todo lo que sabemos que es pecaminoso, pero los placeres, todo eso está queriendo el enemigo que nos enfoquemos ahí y que no sepamos y no vayamos al espejo correcto, sino al de compararnos y al de llenarnos de complejos. La raíz de todas estas distorsiones nacen en la idolatría, ¿sí? El reemplazar a Dios del centro, el ver nuestras posibilidades y fuerzas en vez de entender que siempre dependemos de Él. Una vez más, la respuesta a las inseguridades y temores de Gedeón, ¿cuál fue la respuesta de Dios? Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y vas a destruir, y vas a lograr, y vas a entender con esa fuerza que tenés, porque yo voy a estar contigo. Leímos 2 historias y 2 personajes que parecen como patriarcas de la fe, que siempre hasta los más chiquititos les enseñamos. Y vos decís, pero bueno, a mí el Señor no me dijo que me vaya a liberar a Israel, menos ahora que está en guerra, no lo voy a hacer. O Venezuela, o lo que vos pensás así como imposible. Pero sí nos dio una orden a todos. Y vamos a Mateo 28, el versículo 18 y 20. Nos dice así: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan, una vez más, una orden, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Es Dios dándote una orden, pero primero se acerca. Jesús se acercó a sus discípulos y Jesús hoy se acerca a vos y a mí, como se acercó a Moisés en una zarza, como se acercó a Gedeón a través del ángel y después él hablándole en ese lagar. Y hoy se acerca a tu realidad, a tu contexto y te dice, ¿sí? Jesús se acerca y dice, vayan, hagan discípulos. Y ahora viene tu parte, ¿no? Así como Moisés y como Gedeón, vos y yo, no, Señor, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? Pero vos sabés de dónde vengo, pero vos sabés mi historia, pero vos sabés todos los complejos que tengo, la inseguridad, pero vos sabés todos los espejos que continuamente me comparo con las personas que me lleno de complejos porque me veo así. Vos sabés las heridas de rechazo que cargo de mi infancia, de mi familia, de mi colegio, el bullying que me hicieron, mis hermanos. Vos conocés todo lo que me ha pasado, o si no, como Gedeón también diciéndole, si vos me mandás a mí, mirá, ¿no? ¿No ves todo lo que me está pasando? ¿Qué le voy a decir a esta gente que ve que la sociedad está así, que mi familia está así, que no puedo, que... Excusas, momentos en donde nos comparamos, momentos en donde sale el dolor, momentos en donde nuestra identidad se fue fijando y el enemigo fue tan estratega así en hacernos comparar, en hacernos perder el tiempo, en vernos tan pequeños, tan insignificantes, tan chiquitos, tan no puedo, que dejamos de cumplir la orden que Jesús nos dio de ir y hacer discípulos, es replicar su imagen en otros. Si vos sos la imagen de Jesús, le enseñás a través de tu ejemplo y le decís a través de tu testimonio quién es Él, ¿sí? Y cómo hay que obedecer y cómo nosotros podemos predicar, obviamente saliendo a las calles, hablándoles, pero ¿cuántas veces dejamos de hacerlo porque fuimos Moisés y Gedeón, llenándonos de excusas, llenándonos de complejos y de motivos para decirle que no era? Dios se había equivocado. Te equivocaste, sí.
yo no soy el indicado, no soy la indicada. Y en tu inseguridad y en tu incapacidad y en tu argumento más fuerte para decirle no puedo, está el versículo que Dios le dijo a Moisés, la misma frase que le dijo a Gedeón, yo estaré contigo. Y nos dice, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Qué excusa hoy le estás diciendo a Dios? Dios no necesita una zarza, Dios no necesita un ángel. Su palabra es la que nos está hablando y la que nos confronta y llega y se acerca a tu realidad hoy. Y Él conoce porque escucha que hay un pueblo que está clamando, hay familiares tuyos, hay personas cercanas a vos que están pidiendo auxilio, así como el pueblo de Israel en Egipto clamó y Dios escuchó, así como los israelitas cuando los madianitas le estaban saqueando, clamó y Dios escuchó. Cerca tuyo hay un montón de personas que están clamando, a veces ni gritos tienen, sino que internamente, ¿sí? Dan señales de que necesitan ser libres, de que necesitan de Dios, que necesitan que vos les hables, que necesitan ser libres ellos también, necesitan conocer quiénes son y qué valen, pero nosotros nos seguimos escondiendo, así como Gedeón ahí en su lugarcito, conformándonos, o seguimos siendo como Moisés, diciéndonos, no voy a volver ahí ni ahí. No le digo más nada a los de mi familia, porque son ellos los que me lastimaron. Son ellos los que me dijeron quién sos vos, qué valés. Y ahí Dios te manda, tenés que ir, porque vas a ser justamente después la persona valiosa a la que van a correr a decir, necesito que ores por mí, necesito que me muestres quién es ese Dios, necesito que repliques en mí lo que vos vivís, porque tenemos un mandato y no podemos dejar pasar esa oportunidad. Jesús nos da esa autoridad porque dice que toda la autoridad fue dada a Él y Él nos manda no solos, siempre su presencia. Así que cerrá tus ojos ahí donde estás y ponete a reflexionar si vos también le dijiste a Dios, la verdad, Señor, que no soy el indicado, no soy la indicada. Tengo una historia que constantemente me hace repetir en mi mente que no valgo nada, que no soy nadie, que no tengo la capacidad. Y me veo a mí mismo y siento miedo, como lo sintió Moisés, por eso huyó. Y esa frase viene una y otra vez y me recuerda y me hace sentir que no valgo, me hace doler otra vez ese rechazo. No quiero volver a repetir esta experiencia, entonces me escapo, huyo, recorro otros lugares en donde quizás esté lejos tuyo y a veces me siento así, como que estás lejos de mí. Señor, hoy te pedimos que tu Espíritu Santo sea acercándose a cada uno de nosotros. Así como vos te acercaste a los discípulos, el versículo dice que algunos dudaban de que estabas ahí, que eras vos. Quizás hay duda también en el corazón diciendo, Dios se equivocó, ¿no? Esta palabra no es para mí, no sé, será para otro. Pero necesitamos, Señor, exponernos a tu gloria, porque cuanto más cerca tuyo estamos, más vamos a saber lo que somos y lo que valemos. Necesitamos mirar en el espejo correcto que es tu palabra, Señor, que define, Señor, y nos marca que vos nos formaste con un propósito, que nos diseñaste, Señor, con un plan, con un destino de gloria, Señor, no de fracaso, no de derrota. Que vos, Señor, podés hacer mucho más de lo que nosotros podemos pedir, imaginar o entender. Que vos, Señor, contás con
cada uno de tus hijos, Señor, para poder mostrar y revelar quién sos vos. Somos la imagen de tu gloria. Somos la imagen, el reflejo, ese espejo que otros pueden ver, Señor, a un hijo, una hija de Dios. Y no vamos a poder salir a predicar hasta que no sanemos todas esas heridas que venimos cargando. No vamos a poder pararnos con autoridad, Señor, y con la certeza de lo que estamos diciendo, la convicción, porque estamos todavía atados. Estamos atados a complejos, estamos atados, Señor, a comparaciones, estamos atados a vernos en espejos equivocados, en lo que la sociedad dice de nosotros, en lo que otros quisieron imponer sobre nuestra persona. Señor, ayúdanos a correr a vos.